Con fecha, presidente Nicolás Maduro anunció que el 11 de septiembre entrará en vigencia el plan de ahorro en oro. Encuentro. Autoridades de Colombia, Perú y Brasil establecen estrategias conjuntas para atender migración venezolana. Diseñan planes. Ministro Néstor Reverol afirmó que junto a la SUNDE supervisarán el cumplimiento de los precios acordados. Confusión. Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados manifestó que pago a través del Carnet de la Patria ha generado incertidumbre. Reunión. Gobierno y fabricantes de productos de higiene y aseo personal del país analizan estructura de costos. Producción mermada. Federación Farmacéutica Venezolana aseguró que el sector está produciendo por debajo del 50% de su capacidad. Decisión tomada. Iván Duque oficializa salida de Colombia de la UNASUR. Nueva colaboración. Ozuna y Selena Gómez se adueñaron de las redes sociales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Gregorio, y lo haremos con información en materia social. Vamos a hacer nuestro primer contacto, Lirio, a esta hora de la mañana con Joel Vargas en el estado de Yaracuy. Joel, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos en la zona metropolitana de la ciudad capital, donde las entidades bancarias todos los días se ven abarrotadas de usuarios para poder cobrar lo que serían 10 bolívares soberanos por cajero y 20 bolívares soberanos por taquilla. La mayoría de los usuarios indicaron que desde tempranas horas de la madrugada realizan cola para poder hacer sus retiros, mientras que los adultos mayores han hecho su cola para poder retirar la misma cantidad de dinero. Además, manifestaron que con la implementación del nuevo cono monetario esperaban retirar la cantidad de dinero que quisieran de cada una de las entidades bancarias. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Joel, gracias. Ahora seguimos con nuestros compañeros de los estados Guárico, Monagas y Anzoátegui. Ellos nos traen información en materia de servicios públicos. Y comenzamos primero con Eliezer Hernández en el estado Guárico. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado de Guárico comenzamos con información en materia de comunidad, y es que habitantes del municipio de Leonardo Infante y concretamente de la población de Valle de la Pascua aseguran que llevan varios meses a la espera de atención gubernamental en cuanto al suministro de agua por tuberías. Indicaron que esta situación lleva más de 3 meses y que deben cancelar hasta 5 bolívares soberanos por un camión cisterna que en muchos casos no llega a tiempo. Indicaron además que esta situación ha afectado el presupuesto familiar, ya que en algunos casos deben repetir la operación de compra de cisternas hasta 3 veces por semana, por lo que solicitan a las autoridades atender esta situación cuanto antes. Desde Valle de la Pascua, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas, específicamente desde la calle 14 Antigua Rojas, informándoles que vecinos de esta comunidad denunciaron que no cuentan con el alumbrado público desde hace más de una semana. Habitantes de esta zona exhortaron al gobierno regional a que brinde respuesta lo más pronto posible. Asimismo, solicitaron presencia policial, ya que la zona ha estado insegura durante estos días. Exigieron presencia tanto de Corpo Eled como de Polimaturín. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que conductores denuncian el mal estado de la vialidad en la avenida intercomunal de Barcelona. Ellos alegan que se registran fuerte congestionamiento, así como fallas en sus vehículos, por lo que le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a este problema de vialidad que está afectando la zona metropolitana de la entidad. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Nina. Y en la región sur del país se agudiza el problema del transporte. Nuestro compañero Anderson Pérez desde el estado Bolívar nos amplía. Buenos días, Anderson.
Buenos días, amanecemos en Bolívar, donde el problema del transporte se agudiza. Los usuarios denunciaron el excesivo cobro del pasaje. Además, le hicieron un llamado a las autoridades en materia de transporte. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Buenos días. El gobernador Omar Prieto Fernández informó que el Zulia descendió al 8º puesto, según el Observatorio Venezolano de la Seguridad, como el estado con menor índice de inseguridad en el país. Resaltó que la incidencia bajó en 25%, sobre todo en delitos como el homicidio y robo y hurto de vehículos. Aseguró que ahora la lucha será frontal contra la extorsión, ya que maneja información importante de inteligencia que revela que bandas delictivas se hacen pasar como grupos irregulares que operan en el sur del lago y en algunos municipios fronterizos, generando temor en el sector ganadero y comercial de la entidad. Desde Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El Gabinete Cívico-Político Militar del Estado Táchira coordina acciones con los diferentes sectores productivos a fin de establecer acciones para el estricto cumplimiento de la lista de precios justos publicada por el Gobierno Nacional para proteger a los consumidores y comerciantes. Ante esto se realizan mesas de trabajo en el Comando Zonal número 21 ISODE Táchira, donde los diferentes organismos involucrados discuten estrategias de ejecución, sanción y reordenamiento. Entre tanto, los entes del Estado condenan categóricamente que algunos comercios tengan sus Santa Marías abajo por considerarlo una acción conspirativa contra las medidas económicas implementadas. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Buenos días. Productores de la isla de Manamito realizan la primera feria campesina para el pueblo de Tucupita, sin ningún tinte político, y a la vez, como medida de protesta, los productores de las comunidades agrícolas del Samán de Manamito, Las Manacas, Santa María, Centro Poblado y San Isidro realizaron la primera feria del campo sin ninguna participación de las instituciones gubernamentales, ya que han hecho caso omiso a los reiterados llamados de auxilio ante las inundaciones que afectan sus cosechas. Los productores expendieron sus productos a precios muy por debajo de lo sugerido. Esta actividad la estarán realizando quincenalmente. Desde Tucupita, TV en la Cámara, Mauricio Cedeño, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenos días. Amanecemos informando en materia de turismo, y es que en esta temporada vacacional Mérida continúa ofertando diversos espacios turísticos sin apartar la gastronomía, uno de los aspectos más determinantes en la economía de esta entidad andina. Una de sus principales opciones en la ciudad de Mérida es el mercado principal, entre muchas otras. Allí encontrarán diversidad cultural y gastronómica, dulces típicos, bebidas propias de este estado como la chicha, la vitamina y la pizca andina, o algún detalle que podrá llevarse de esta hermosa entidad. Todo esto y más lo podrá encontrar en este mercado. De esta manera, la juventud y el emprendimiento se reinventan en diversos rincones de esta ciudad para ofertar gran atención y típica comida criolla con toques innovadores y atractivos, como lo es el pastel de chucho, empanaditas, asado negro y en dulces el típico merengón capitalino. Desde el estado Mérida, en la Cámara Neva Producciones, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Gabriela. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo martes 11 de septiembre entrará en vigencia el plan de ahorro en oro, dirigido a todos los trabajadores del país, cajas de ahorro y pensionados. Desde la Casa de la Moneda, ubicada en el estado de Aragua, el jefe de Estado indicó que las personas que deseen podrán pagar su lingote de oro mediante el carnet de la patria. Martes 11 de septiembre tenemos una cita. Arranca el plan de ahorro en oro. Vamos todos, pues. Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad avanza. Atención caja de ahorro, atención pensionado, atención clase media, atención ama de casa, atención compatriota de hogares de la patria, atención carnet de la patria. Usted va a poder pagar su lingote por el carnet de la patria también. Por su parte, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, explicó que las piezas de oro serán vendidas en bolívares soberanos a través de 10 certificados electrónicos para el acceso de cualquier trabajador. Estos son los dos primeros instrumentos para el ahorro y las dos primeras presentaciones de los lingoticos, 1,5 y 2,5, pero también estamos produciendo aquí mismo otras presentaciones de mayor gramaje de oro. Se va a emitir por cada lingote 10 certificados electrónicos para que tenga acceso cualquier trabajador, cualquier trabajadora, cualquier ama de casa, etcétera,
para la compra de los certificados electrónicos de los lingotes cuya custodia será en el Banco Central de Venezuela. El primer mandatario nacional designó a William Contreras como ministro de Comercio Interior. Por otra parte, informó un incremento en el bono de hogares de la patria, el cual variará de 360 bolívares soberanos a 1.120 bolívares soberanos, de acuerdo al número de integrantes de cada familia. Representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú se reunieron este lunes para exponer la forma como cada país aborda el desplazamiento de venezolanos que salen de nuestro país, así como sus situaciones de salud, educación, trabajo y seguridad. El director general de Migración Colombia, Cristian Krüger Sarmiento, afirmó que es necesario tratar de establecer principios básicos comunes para el manejo de este fenómeno migratorio, el cual va mucho más allá del tema de estar o no regulares en un país, afirmación con la que estuvieron de acuerdo los representantes de Brasil y Perú, quienes manifestaron compartir la visión humanitaria de Colombia frente a la migración venezolana. El desafío, según el jefe de la Autoridad Migratoria Colombiana, está en lograr un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la regularización de los ciudadanos extranjeros, algo en lo que se trabajará durante la jornada de este martes. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió con los jefes de organismos de seguridad venezolanos para revisar la incidencia delictiva y los indicadores de criminalidad y violencia en el país. A través de su cuenta en Twitter indicó que en la reunión se evaluarían las amenazas al orden interno y la paz social. Asimismo, destacó que se ejecutarán planes de fiscalización junto a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para supervisar el cumplimiento de los precios acordados y el fortalecimiento de la seguridad en los principales centros de distribución de alimentos en el país. El ministro Reverol destacó que verificarán junto a la SUDEBAN un ajuste de distribución de las remesas del nuevo cono monetario. El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, asegura que el anuncio gubernamental del pago de pensiones a través de la billetera digital del Carnet de la Patria ha generado incertidumbre y confusión entre los adultos mayores. Manuel Covela con los detalles. Lozada asegura que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ya cuenta con el registro de los pensionados del país y cuestionó que ahora se les exija inscribirse en el sistema Patria, dado a que afirma la mayoría de las personas de la tercera edad no manejan la tecnología. Para tener la billetera tiene que accesar a la página. Toda esa gente que tiene desconocimiento de lo que es una página, un computador, un teléfono celular porque no lo tiene y que necesita su dinero, que anda con un récipe en la mano para buscar medicina, o que anda con una lista de que consigue en un mercado y necesita efectivo para comprar un cartón de huevos que en la parte de afuera de un mercado está en 3 millones y pico mil bolívares y adentro con la tarjeta cuesta 82 bolívares. Estamos hablando de 30 contra 82. Critica el pago fraccionado de las pensiones e insiste en exigir a las autoridades información precisa sobre la implementación del nuevo mecanismo. Por ello, acudió a la sede de SUDEBAN. Yo quisiera saber cómo van a ser la población y los pensionados del seguro que cobren por ese sistema, con qué le van a pagar a un conductor el bolívar que va a costar el pasaje la semana que viene o los 50 céntimos que hay que pagar en el metro. Que la pensión se comprende de el salario mínimo más un bono de guerra económica. Y de eso no ha hablado nadie del bono de guerra económica. El próximo miércoles los jubilados y pensionados acudirán a las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para exigir información sobre el sistema de pago de sus beneficios. En la sede de SUDEBAN, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Comisión de Adultos Mayores de la Asamblea Constituyente, Gladys Requena, reiteró que de ahora en adelante para cobrar la pensión y acceder a cualquier otro beneficio de protección social es necesario tener el Carnet de la Patria. Exhortó a los ciudadanos a asistir a los operativos que se adelantan en todo el territorio para la carnetización. El sistema de protección de Venezuela, que es un sistema, fue ideado a través del Carnet de la Patria y está dirigido a todos los venezolanos, de manera que el Carnet de la Patria no tiene ningún problema. Todo venezolano que deba sentir la necesidad de ser protegido por el Estado venezolano debe tener su Carnet de la Patria. Es un sistema. Y ese sistema tiene que ver con el instrumento que va a permitir, mira, evitar personas que trafican con las pensiones, gestoría, representantes, intermediarios. La constituyente negó que los pagos a través del Carnet de la Patria sean discriminatorios. Recordó que para el mes de septiembre la pensión se cancelará en 3 partes.
como lo anunció el presidente de la República, a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el 1 de septiembre 450, es decir, una semana de pensión, luego el 7 de septiembre una semana de pensión, 450 bolívares soberanos, y el 14 de septiembre una quincena de pensión, es decir, 900 bolívares soberanos. Este mecanismo está planteado de esta manera porque el pago de la pensión en Venezuela se hace por anticipado y como el salario mínimo en bolívares soberanos entra en vigencia a partir del 1 de septiembre, no podíamos cancelarle en el mes de agosto. Requena afirmó que todos los pensionados que se encuentran legalmente fuera del país reciben su pensión. El gobierno nacional anunció el regreso de al menos 89 migrantes venezolanos procedentes de Perú como parte del plan Vuelta a la Patria impulsado por el Ejecutivo. El avión de la línea estatal Conviasa despegó desde el Aeropuerto Internacional de Lima, en donde estaban a bordo 22 niños y 4 mujeres en periodo de gestación. La Cancillería aseguró que los ciudadanos pudieron ser parte del programa y que existe un proceso de inducción para la migración de los venezolanos. El presidente de Colombia, Iván Duque, envió a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, una carta en donde anuncia de manera oficial la salida de ese país del organismo internacional. Como ustedes saben, durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR, porque UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales. UNASUR como institución nunca denunció ninguno de esos atropellos y tampoco ejerció el deber del entorno multilateral de garantizar que ese tipo de prácticas no constituyeran la eliminación de las libertades de la ciudadanía. La decisión tomada por el mandatario colombiano convierte a la nación en la primera de la región en abandonar el organismo multilateral. Momento de hacer la primera pausa. 6:48, al regreso más información. A las 6:51 de la mañana continuamos. A juicio del secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, las recientes medidas económicas agravarán la crisis. Euclides Sotillo tiene la información. Según el dirigente de la Tolda Naranja, el desempleo se incrementará en el país. Aseguró que desde que fueron anunciadas las medidas presidenciales, los principales productos de la cesta básica comenzaron a desaparecer de los anaqueles. Los venezolanos vamos a tener que volver a pasar por el episodio de tener que depender de los bachaqueros para poder conseguir los bienes que de manera usual, cotidiana, diaria, requiere cualquier ser humano para poder sobrevivir. Las declaraciones las ofreció Mujica en conferencia de prensa donde insistió en la recomposición de la unidad de todos los partidos opositores. Que es imprescindible que haya una conducta política unitaria que permita rescatar el voto, porque hasta ahora no conocemos otro instrumento. Felipe Mujica también instó a la oposición a exigirle en unidad al gobierno que explique la fuente de financiamiento para llevar a cabo las recientes medidas económicas. Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Sudeban informó que la banca pública y privada deben adoptar el Petro Comunidad de Cuenta en todos sus instrumentos de captación financieros. Sudeban expresó mediante un comunicado que esta medida la realizan con el fin de sostener y mejorar el poder adquisitivo del venezolano. En ese sentido, destacaron que los bancos deberán realizar las adecuaciones tecnológicas correspondientes con el fin de mostrar todas las operaciones bancarias en petros, así como se presenta en bolívares soberanos. Asimismo, dicha unidad de cuenta deberá ser reexpresada diariamente de acuerdo con el valor publicado por el Banco Central de Venezuela. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, aseguró que el sector que representa está produciendo por debajo del 50% de su capacidad. Rafael Aníbal Camacho con el informe. Freddy Ceballos señaló que espera que se tomen medidas para reimpulsar la producción de medicamentos en el país. Aquí la merma de la producción de medicamentos es grave, ¿entiende? Están trabajando las empresas por debajo del 50% de su capacidad.
El representante del sector farmacéutico nacional aseguró que no pueden seguir trabajando con un margen de ganancia del 21%. En consecuencia, Ceballos apuntó que los expendios de medicamentos independientes tendrían que cerrar sus puertas. Nosotros llevamos alrededor de 120 y pico de farmacias cerradas. Esperábamos 100 farmacias más cerradas de aquí a diciembre. Lo ideal de un sector es que haya una farmacia por cada 2.000 habitantes más o menos. En Venezuela ya hay una farmacia por cada 7.000, 8.000 habitantes. O sea que cada vez hay menos farmacia. ¿Por qué hay menos farmacia? Pues porque lamentablemente las políticas económicas nos están ahogando. El representante del sector farmacéutico aseguró también que la falla en el abastecimiento de medicamentos alcanza al 80%, cifra que a su juicio no cubre las necesidades del país. Freddy Ceballos apuntó además que espera que en los próximos días se genere una reunión con el Ejecutivo Nacional para tratar temas como los costos en la cadena de comercialización y los márgenes de ganancias de medicamentos y otros productos que el sector farmacéutico fabrica en territorio venezolano. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Amigos, 6:55, tiempo de hacer una nueva pausa. En breve venimos con más información. Seis y 58 minutos. La dirigencia del partido Patria para Todos presentará a la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley que elimine la nacionalidad a dirigentes políticos que incurran en traición a la patria. Ilenia Medina, secretaria de organización del PPT, explicó que la propuesta surge por las acciones de dirigentes de oposición quienes a su juicio desestabilizan el país. La intervención militar, el sabotaje y ahora el magnicidio y ahora convocando a los militares a un golpe militar, pues evidentemente a un golpe de Estado, pues evidentemente todas estas personas abandonaron sus vínculos espirituales y jurídicos con la nación y ya ese proyecto está listo y lo vamos a presentar. La representante del PPT aseguró que el gobierno nacional ha atendido a los emigrantes venezolanos asignándoles viviendas y empleos tras los incidentes registrados en Pacaraima, en el estado fronterizo de Roraima, en Brasil. A puertas cerradas y con candado amaneció el lunes la planta Pirelli de Venezuela en el estado Carabobo. Ruth Laverde nos amplía. Trabajadores y empleados se concentraron a las afueras de la empresa para rechazar el cierre. Informaron que la medida no fue notificada, por lo que temen que la transnacional haya decidido irse del país. La empresa no nos notificó nada de que no iba a haber comedor, que no iba a haber transporte, que no iba a haber servicio de enfermería, ni siquiera del banco. Imagínense que cuando uno va a una huelga legalmente, que eso prácticamente está ahorita suspendido por el Estado, se garantizan los servicios mínimos, que es enfermería, que es casa de fuerza, ni eso lo dejó entrar la empresa. Los trabajadores aseguraron que la empresa no cuenta con materia prima desde el pasado viernes, por lo que solo iban a cumplir horario. Estiman que el cierre puede obedecer a los recientes anuncios económicos por parte del presidente de la República. La empresa, sobre los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro de incrementar a 180 millones o 1.800 bolívares soberanos, la empresa no nos ha dicho directamente que no tiene para pagar, pero cuando ellos me dicen a mí que no tienen para pagar el transporte ni el comedor por lo poco caucho que han vendido, lógicamente ya me están diciendo que no tienen para pagar este salario. Hicieron un llamado al gobierno nacional para que se aboque a resolver la problemática. Aclararon que no solicitan una intervención o una expropiación de la empresa, sino una mediación que les permita regresar a sus puestos de trabajo. Desde Carabobo, Ruth Laverde, Noticiero Venevisión. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia. Fuertes lluvias ocasionaron una avalancha en el municipio colombiano de Guayabetal. Varias familias tuvieron que ser evacuadas, sin embargo, hasta los momentos no se han reportado víctimas fatales. La avalancha ocasionó que varias aldeas quedaran incomunicadas, entre estas la ciudad de Bogotá con la de Villavicencio. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, los hechos ocurrieron durante el pasado fin de semana. Actualmente el Cuerpo de Bomberos se encuentra evaluando los daños por la sedimentación. 6 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros 3 miembros del Ejército de Liberación Nacional fueron apresados este lunes por las autoridades colombianas. El operativo fue llevado a cabo durante esta madrugada en el departamento de Antioquia, donde también fueron decomisadas varias armas de fuego y municiones.
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Eric Melgar Padilla, un general del ejército asociado a un caso de manipulación de testigos. Melgar Padilla, quien es hermano de uno de los asesores del presidente Jimmy Morales, es acusado por la Fiscalía de manipular el sistema de justicia a través de testigos y pruebas falsas. El ex empleado de la presidencia de El Salvador, Pablo Gómez, y anteriormente procesado por su complicidad con el exmandatario Antonio Saca en el caso de presunto desvío y lavado de dinero de más de 300 millones de dólares, se declaró este lunes como inocente. La declaración fue realizada ante 3 jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, mismos que dirigen la investigación. La Estatua de la Libertad fue desalojada luego de producirse la explosión de 3 tanques de gas propano en una zona en construcción de Liberty Island. Al lugar acudieron al menos 60 bomberos y 12 vehículos para prestar auxilio. Hasta los momentos no se reportaron víctimas. Cualquier industria necesita reglas claras. Existe un proyecto para respaldar las técnicas profesionales y la investigación de los emprendedores. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos cuenta más. En el creciente mundo de los emprendimientos surge la necesidad de tener aspectos legales que creen clima de confianza entre los emprendedores y los diferentes sectores de la sociedad venezolana. El gran problema es que las propuestas que normalmente se hacen o son políticas o son teóricas. Y nuestra idea, como Asociación de Jóvenes Empresarios, es precisamente presentar algo desde la práctica. Se trata de promover un ecosistema de emprendedores con seguridad jurídica y económica para el desarrollo. La ruta de la propuesta de generar valor, de agregar valor, y además el tema que queremos promover es el tema de la convivencia. Yo creo que es totalmente necesario que se siente el sector público con el sector privado. La cultura de emprendimientos y las políticas de financiamientos son los objetivos de este proyecto. Estamos acostumbrados a una dinámica como negativa, las cosas no han salido bien en los últimos años, muchas personas ven el panorama oscuro y que de repente venga alguien a hablarme de algo que yo he visto en otros países y que funciona muy bien, que es de crear todo un ecosistema emprendedor, de fomentar la cultura emprendedora, me pareció como algo sorprendente. Más allá de generar una ley, están buscando generar un movimiento que disminuya la tasa de fracasos. Pocas veces está la visión de que eso se convierta en un emprendimiento empresarial, de que eso se traslade en el futuro a una empresa que tenga empleados, que genere de alguna manera valor para una ciudad, y por eso se quedan en el camino. La formación te permite estar presente con éxito en el mercado y como país es una alternativa para evitar la fuga de talento. Sí, definitivamente vas a conseguir problemas como consigues en cualquier otro país, pero Venezuela te permite emprender con productos que ya has visto que funcionan en otras partes de manera muy, muy rápida. Que le recomiendo a las personas que sí se formen en qué o en cómo pueden mejorar la tasa de éxito del emprendimiento. Lo importante es proteger y beneficiar al emprendedor con herramientas e integración. Me pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de Instagram @BarbieCrespo. Gracias por acompañarme en Historias de Emprendedores. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional y vicepresidente nacional de Acción Democrática. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión Matutina vamos a conversar, como ya lo anunciamos, con Edgar Zambrano. Él es diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento y también es vicepresidente nacional del Partido Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre ese plan de ahorro en oro que anunció el presidente de la República vigente a partir del 11 de septiembre. ¿Qué opina? Bueno, forma parte de ese realismo mágico en que vive de manera permanente el gobierno, anunciando medidas tras medidas. No hay absolutamente una sola de los anuncios del gobierno que haya tenido criterio de éxito frente a la escasez, frente a la inflación, frente a la pérdida de condiciones de vida del pueblo venezolano. Un anuncio más de la improvisación del manejo de la política económica que no va a dar ningún resultado de acuerdo a los primeros sondeos que ya han
realizado economistas que manejan la materia con experticia. ¿Qué consecuencias prevé que va a tener esos 25 precios acordados de algunos rubros? Los comerciantes dicen que inevitablemente va a haber desabastecimiento. Pues tiene que haberlo, mientras el gobierno no habilite una política pública orientada a estimular el aparato productivo nacional, a facilitarle a los pequeños y los medianos productores, a los empresarios que elaboran alimentos, condiciones de seguridad jurídica, pero también la posibilidad de tener acceso a los bienes materiales que le permitan la elaboración de alimentos y bienes de servicios, pues todo eso no va a pasar de ser un anuncio más de los que el gobierno tiene acostumbrado a la población venezolana. No tiene ningún sentido en una economía como la nuestra regular unos productos que luego van a ser producto del bachaqueo por parte de los especuladores. Si no se estimula el parque industrial venezolano, si no hay incentivos para los dueños de las empresas que producen los alimentos, pues esto no tendrá tampoco ningún éxito. ¿Qué piensa de las fiscalizaciones, que algunas de ellas han arrojado la detención de gerentes de abastos y de supermercados? Bueno, más persecución, más inhibición para la llegada de capitales internacionales, más inhibición para la inversión de los capitales internos, porque esto lo que hace es correr a los inversionistas. La supervisión se constituye en un acto de intimidación al empresario, al comerciante. No tiene absolutamente ningún criterio de éxito este tipo de políticas. No lo ha tenido hasta ahora, porque de manera sistemática los empresarios han estado siendo supervisados por distintos entes del Estado y esto no dio ningún resultado. Los anaqueles permanecen vacíos. En las farmacias no hay alimentos. De manera que esto no constituye una política innovadora que le permita al venezolano tener el acceso a esos bienes, alimentos y medicina, que son la columna vertebral del drama que vive el país en los actuales momentos. ¿Cómo ve el nombramiento de William Contreras, el presidente de la SUNDE, ahora como ministro de Comercio Interior? Bueno, uno más para el enroque de esa política en los ministerios que tiene el gobierno, ahora con un nuevo ministerio. Recordemos que el difunto llegó con una oferta engañosa donde iba a acabar con la burocracia y con los ministerios. Hoy tenemos más ministerios que nunca y la única forma que encuentra el gobierno para direccionar una política asertiva de la reconstrucción económica del país es creando un nuevo ministerio, un ministerio para asuntos internos comerciales. ¿Y cómo va a funcionar eso? Sin el estímulo al aparato productivo. Las zonas industriales se están cayendo. Los trabajadores se van del país porque no pueden vivir con los salarios y frente al drama que significa subsistir en Venezuela con condiciones dignas. De manera que ese ministerio no será más que otro anuncio donde los venezolanos no le verán el queso a la tostada. Diputado, ¿qué está haciendo el Parlamento? ¿Qué reacción ha habido? ¿Qué acción concreta luego de que el presidente Maduro anunciara todas estas decisiones en materia económica? Bueno, recordemos las condiciones en que está el Parlamento Nacional. Nosotros, a través de la mesa directiva del cuerpo que preside el colega parlamentario Omar Barbosa, a través de las 15 comisiones que funcionan de manera permanente, habilitamos lo que por mandato tenemos en el control de la función pública, en el seguimiento a todo lo que tiene que ver con las políticas que implementa el gobierno, pero resulta inoficioso desde todo punto de vista cuando tú no puedes tener acceso a la documentación, a los informes, a las políticas e incluso no puedes interrogar, no puedes interpelar a ninguno de los funcionarios porque no entran en desacato frente a un parlamento legítimamente electo por el pueblo venezolano. Pero nosotros seguimos cumpliendo con nuestra función, seguimos legislando, seguimos haciendo ese control. Las comisiones están de manera permanente trabajando, le hacen el seguimiento a las políticas del Estado. Recibimos las denuncias que hacen los ciudadanos, que hacen los partidos políticos, que hacen las ONG. El Parlamento está allí cumpliendo con sus funciones. ¿Qué piensa
de aquellas personas, incluso que desde la misma oposición, y también se lo pregunto como vicepresidente nacional de Acción Democrática, aquellas personas que acusan a los parlamentarios de colaborar con el actual gobierno? Bueno, es que parece que la oposición tiene ahora un juego nacional, que es dispararse a sí mismo. La oposición se vive autoflagelando en una política lamentable, porque parte de, o el resultado de esta autoflagelación es un beneficio para el gobierno. El gobierno goza un imperio mientras la oposición se está destrozando entre sí. No hemos tenido la capacidad, la racionalidad política suficiente para visualizar que el problema no es de la oposición, que el problema es del gobierno y que el problema es Maduro y que tenemos que primero direccionar políticas, concertar políticas, una estrategia que nos permita salir del gobierno en los términos que establece la Constitución. Pero esa autodestrucción que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, no le ha hecho ningún bien a la oposición ni a la sociedad democrática del país. Allí tenemos una debilidad que ha sido una fuente de alimentación para la estrategia del gobierno. Mientras el gobierno tenga una oposición débil, mientras el gobierno tenga una oposición sin dirección, sin un desideratum planificado para resolver la grave crisis política que tiene el país, pues sin duda alguna que no vamos a tener asertividad en lo que desarrollemos frente a las políticas del gobierno. Diputado, recientemente estuvo usted en una gira por varios países de Latinoamérica. Se reunió no solamente con diputados de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, sino también con venezolanos que están en la llamada diáspora. ¿Son ciertas esas imágenes que se ven de venezolanos caminando incluso por carreteras en las fronteras de Ecuador, Perú? ¿Son ciertos los corredores humanitarios que se están habilitando para facilitar el traslado de venezolanos? Es un drama que está viviendo el venezolano que decide buscar horizontes en un país distinto ante el fracaso de las políticas públicas del gobierno. El país no tiene las condiciones para ofertarles calidad de vida a esos venezolanos. No hay empleo. El signo monetario nacional no vale absolutamente nada para hacerle frente a la oferta y a la demanda. Esto en términos de consumo inmediato de lo que necesita la población, medicinas, alimentos, productos de higiene, la escolaridad y la salud. Y ante una situación tan grave como esta, pues el venezolano decide emigrar. Es una migración forzosa, impulsada por unos hechos y por estado de necesidad. Nuestro emigrante no se va porque quiere, el venezolano no sale de la patria porque quiere, sale porque la patria no tiene, este gobierno no le brinda las condiciones para permanecer en el país. Entonces buscan cómo resolver el problema de subsistencia primaria de ellos y de su familia, yendo a otros estados donde tienen mejores condiciones, donde el dinero vale y pueden a través de la remesa subsanar parte de las deficiencias que tienen hoy la familia venezolana. Hoy es el segundo día de una reunión de representantes migratorios de algunos de estos países. ¿Qué recogió usted? ¿Qué van a hacer esos países para quienes el éxodo masivo de venezolanos está convirtiéndose en un problema porque no tienen cómo responder? ¿Y qué se está haciendo a lo interno? No solamente para ofrecer la asistencia al que se va, sino quizá para revisar y corregir las causas que están impulsando a la gente a irse. Bueno, es que ninguno de estos países, Lirio, estaba preparado para recibir una migración tan cuantiosa como la que ha venido transitando por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Chile, por Colombia, por Panamá y por otros países del Caribe. Por ejemplo, en Ecuador han cruzado la frontera ecuatoriana vía a otros países cerca de 500.000 venezolanos, de los cuales se quedan en el país entre 70 y 80.000. Muchos de estos trabajando unos días para continuar. En Colombia hay más de 1 millón, en Argentina más de 500.000. Pero podemos hacer la salvedad que nuestra migración es una migración con cultura, es una migración con educación y con formación académica, que no se están convirtiendo en un peso
para estos países, sino que contrariamente, de manera significativa, contribuyen al crecimiento, al desarrollo, al fortalecimiento de instituciones de estos estados, por ejemplo, como el tema de la salud. Chile ha resuelto un problema importante en materia de salud con la alta formación y capacidad que tienen los médicos venezolanos. Igualmente Argentina es una migración con mucha preparación para enfrentar estos retos de irse del país a buscar nuevas condiciones de vida. Y lamentablemente para el país ninguna de estas naciones ha estado preparada para esto. Y existe la voluntad tanto de los gobiernos como de los congresos, de los alcaldes, de los gobernadores regionales y del propio ejecutivo de cada uno de estos países para instrumentar políticas que flexibilicen la condición de nuestros emigrantes. Por ejemplo, el tema de la identidad, el tema del pasaporte, el tema del apostillamiento de los documentos para acreditar su formación académica, el tema de la escolaridad de muchos de nuestros muchachos, el tema de la salud, sobre todo los de alto impacto, que ante la ausencia, ante la carencia de un sistema de salud eficiente en Venezuela, van en búsqueda de la salud y de la vida, que es un derecho humano fundamental, a otros países. Todas estas cosas se trabajaron y se han estado produciendo en los últimos días decisiones de los gobiernos para mejorar esa condición de nuestros emigrantes, de nuestros connacionales, que no la pasan nada fácil, Lirio. Nosotros estuvimos en Colombia y tuvimos la oportunidad de hablar, de conversar con estos compañeros, y fuimos a los terminales terrestres de Colombia, donde la presencia de nuestros connacionales es bastante abrumadora y se constituye en un drama. Las familias enteras con sus muchachos, con sus muchachas, caminando, buscando la manera de resolver cómo llegar a uno de estos países para trabajar y mejorar su calidad de vida e incluso traer calidad de vida puertas adentro del país, lo que se constituye sin duda alguna en uno de los hechos más lamentables de la historia política contemporánea de Venezuela. Nosotros, de tener una cultura para recibir migración, de abrir nuestros brazos, de crear condiciones para el desarrollo y el crecimiento de muchas nacionalidades que vinieron a Venezuela desde la década del 50 a construir la Venezuela que todos disfrutamos durante los 40 años de la alternancia en el poder, antes de la llegada de esta desgracia, de este catombe que ha vivido Venezuela con 18 años de una supuesta revolución. Bueno, nosotros esperamos que esos países también puedan recibirnos con los brazos abiertos y nos permitan a nuestros connacionales en condiciones de dignidad, de respeto, estar en sus países mientras logramos resolver el difícil momento político que vive el país. Se agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Lirio. Despedimos entrevista a Venevisión con Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento y vicepresidente nacional de Acción Democrática. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado nuevamente y les pedimos que se queden allí. Al regreso de la pausa comercial tenemos más información para ofrecerles aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Amigos, iniciamos las notas deportivas comentándoles que la selección de béisbol femenino de Venezuela venció 9 carreras por 6 a Puerto Rico. Nuestro aliado Jefferson Quintero se encuentra en Florida, Estados Unidos, y nos trae los detalles de cómo se vivió el compromiso. Adelante, Jefferson. Amigos, continúa nuestra cobertura especial en el Mundial de Béisbol Femenino. Venezuela obtuvo una importante victoria frente a Puerto Rico, lo que le da el pase a la segunda ronda de este torneo. Y vamos a escuchar a los protagonistas. La verdad que es un equipo que ha mejorado y gracias a Dios yo pude con mis picheos dominarlas un poco a cada una. Hubo mucho batazo, eso sí es verdad. Y la verdad que bueno, me siento muy orgullosa. Le das el pase a Venezuela, el Super Round. Le doy el paso a mi equipo de avanzar para la segunda ronda y hasta adelante, porque sí podemos seguir.
Carlos, ¿se logra el primer objetivo? Bueno, sí. Lo dejamos planificado de un principio y, como te dije en una ocasión, pues nuestro equipo está preparado para muchas cosas. Está preparado para muchas cosas y estamos, como se dice, pues muy contentos por lo de hoy. Venezuela enfrentará a Canadá en el comienzo de la Super Ronda a la 1 de la tarde, así que estaremos atentos a informarles todo lo que ocurra. Desde Viera, Florida, Jefferson Quintero, Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con un par que se unió y revolucionaron las redes sociales. Ozuna y Selena Gómez fueron tendencia por varias fotografías. La cantante, quien es una de las figuras más influyentes en Instagram por su cantidad de seguidores, publicó una serie de imágenes en las que aparece con el cantante de reggaetón puertorriqueño. Se trata de un nuevo proyecto musical donde no solo disfrutarán de la fusión de sus estilos, sino también el de Cardi B y DJ Snake. Selena aseguró que fue un día divertido y Ozuna adelantó que el tema se llama Taki Taki. Los fanáticos de ellos se volcaron en las plataformas con millones de likes y cientos de comentarios. Como te gustaba y repetíamos que no había amor y no queríamos, peleábamos pero lo resolvíamos. Y siguen saliendo a la luz detalles de la penosa situación en la que está Demi Lovato. Ahora el dealer culpó a la cantante de la sobredosis. Medios internacionales reseñaron que un periodista del sitio TMZ abordó al sujeto que recientemente fue señalado como el distribuidor de Demi y le preguntó acerca de aquella noche. Johnson dijo que su vínculo con la cantante era una amistad sexual y aseguró que esa noche hicieron lo de siempre. Relató que le advirtió a Lovato sobre la calidad del material que tenía disponible por la hora y afirmó que ella sabía 100% qué consumía. Explicó que en términos de droga en ese horario son productos de baja calidad. Según Johnson, no quiso lastimarla y dijo que Lovato estaba un poco borracha, nada fuera de lo común. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de Gianluca Bacci junto a Luis Fonsi y Yandel, Sigamos Bailando. Es una fusión de ritmos y ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Que todo el mundo te vea, esto no se acaba, esto no termina, aunque prenda la luz, que siga, que siga, que siga. No sé, baby, no sé. Si te gusta, no quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir después, le damos hasta que te quiten los zapatos, pa' que sigamos bailando. Llegamos así al final de la emisión matutina por el día de hoy. Sin embargo, la información no se detiene aquí, quedan con la segunda media hora de Primer Contacto. Sí, para ello los vamos a dejar nuevamente en compañía de Yoheisa Adrián y Ángel López. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo.